grande, la restricción que se tiene que hacer sobre el ventrículo derecho es muy amplia también. Entonces el paciente queda con insuficiencia ventricular derecha, ¿no? Y también eso produce daño, porque al final el paciente produce diskinesia, porque ustedes saben que el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho funcionan en una energía que se van haciendo fuerza, ¿no? Porque al final es así el corazón. Y cuando le quitan todo ese músculo, el ventrículo derecho se dilata y el centro se va hacia el otro lado y ya es una diskinesia. O sea, sigue funcionando con buena tracción de eyección, pero con problemas que no son los más adecuados. Entonces, si el niño tiene hipoxia, se le da tratamiento médico que ya hemos dicho, y si no mejora tiene que ir obligatorio a una cirugía paliativa para después ir a la correctora. Entonces el paciente no es que gane peso, sino que el paciente más o menos no está tan hipoxémico, satura por encima de 80, entonces podemos esperar que tenga un poquito más de edad para operar, ¿no? Bueno, y la última que tenemos que ver es la transposición, que consiste en una conexión de los grandes vasos al revés con los ventrículos. ¿Qué produce esta posición de los vasos? Que en vez de ser cruzados sean paralelos, como estamos viendo en el dibujo, y que enfrente un ventrículo que no era sistémico, ya dijimos cómo era el ventrículo derecho, ¿no? ¿Cómo era? Sin competencia, sin actitud, así, así es el ventrículo derecho. Y lo enfrentas a la aorta, que necesita mucho corazón, entonces ese es fallo, definitivamente. El ventrículo izquierdo, en cambio, viene bien preparado para ser fuerte, para ser enérgico, para mandar sangre a la aorta y se enfrenta con la pulmonar. Entonces, ¿qué hace? Se relaja, pues, ¿no? Se relaja, todo así, se relaja. Entonces se llama discordancia ventricular-arterial y produce una circulación en paralelo. ¿Por qué es la circulación en paralelo? Porque normalmente nosotros tenemos una circulación en T. Del lado derecho va a los pulmones y de los pulmones va a la aorta. Por fin, de acuerdo, ¿no es cierto? Y nunca se regresa ni nunca se mezcla. En cambio acá nosotros tenemos que del lado derecho va la aorta, ¿no? De la aorta va al cuerpo y de nuevo regresa al lado derecho. Y acá del lado izquierdo va al pulmón y de nuevo regresa al lado izquierdo. Entonces es una circulación en paralelo. Los dos están dando vueltas por su lado. ¿Por qué hay esas flechitas de intercambio allí? Porque tiene que haber mezcla del lado con oxígeno hacia el lado sistémico para que viva. Porque si no, no habría reposición, habría natimuerto nada más. Pero como hay niños que nacen con esto, se llama, se da que estos tienen un soporte. Que puede ser entre las aurículas, CIA, entre los ventrículos C y B, o entre los vasos conducto arterioso. La mejor cámara de media son las aurículas, porque tienen bajas presiones, entonces viene mucho volumen, se va para el costado. Del otro lado viene más volumen y se va para allá. Entonces se mezcla muy bien y dependiendo del tamaño del CIA, la mezcla es buena, suficiente y el paciente no es muy poco oxigenado. ¿Por qué ahí dice tetraposición? ¿Qué significa eso? También podría decir L-transposición. Se refiere, la D y la L se refiere al asa. Miren, normalmente cuando uno se llama asa D, es que cuando sube la vida fetal, el asa, ¿se acuerdan que ayer hablamos de asa? Se voltea para el lado derecho y el ventrículo derecho está a la derecha. Entonces, por eso se llama asa D, derecha. Y por eso se llama tetraposición, porque el ventrículo derecho está a la derecha. Pero cuando el asa, en vez de voltearse hacia el lado derecho, se voltea hacia el lado izquierdo, se llama L. Asa L o L-asa. Y entonces ahí donde estaría el ventrículo derecho, a la izquierda. Entonces, los vasos estarían traspuestos. Y cuando, si están traspuestos los ventrículos y traspuestos los vasos, ¿qué pasa?
se llama discordancia discordancia ventrículo arterial, porque del ventrículo derecho sale la aorta. Ya, pero cuando el ventrículo derecho está a la izquierda, y de ahí va a salir la aorta que está al otro lado, está a la derecha, ¿no es cierto? Entonces ahí se llama L-transposición o transposición. ¿Cómo lo ponen ustedes? Miren, se voltearon los ventrículos, se voltearon. Y los vasos también se voltearon. O sea, se encontraron, ¿no? Normalmente los vasos son así, miren, normalmente son así, pero se pusieron así. Y estos normalmente son así y se pusieron así. Entonces se llama transposición corregida. Y la L corregida porque la aorta sí sale del ventrículo izquierdo, pero que está a la derecha, ¿no? Sale del ventrículo derecho, pero que trae sangre que viene oxigenada, ¿no? Entonces eso es solamente como una idea para cuando ustedes vean de transposición significa que es una como esa que estamos viendo. Y cuando es de transposición es corregida. La sangre se corrige, no tenemos tumor. Doctora, ¿y tiene algo que ver con el estado de cianosis? Claro, el paciente con transposición corregida va a ser cianótico. No, pues, sí tenemos. A ver, hasta ahí. Un ratito, vamos a avanzar porque si no todos se van a dormir. Ya tengo dormido 30%. Ya. Transposición normal. De transposición. O sea, el ventrículo derecho está a la derecha. Nosotros, con esto también podemos hacer la transposición. Si miren, este ventrículo que estuviera acá, la sangre que va a ir al cuerpo, iría a la aorta, ¿no es cierto? Y si este estuviera acá, la sangre que sale de acá va a ir a la pulmonar. Entonces se corrige. O sea que el ventrículo derecho viene a ser como el papel del ventrículo derecho. Como el papel, pero es morfológicamente de derecho uno y morfológicamente izquierdo el otro. Pero sí hace el papel. Y ese es el problema, porque se tiene que enfrentar el ventrículo izquierdo a la tricúspide. Y entonces ahí es que falla. Bueno, entonces, pero esta es la transposición normal, donde vemos que la sangre que va a ir al cuerpo, regresa al cuerpo, sale del cuerpo, regresa al cuerpo, no se oxigena. La sangre que viene del pulmón, viene al pulmón, regresa al lado izquierdo y de nuevo al pulmón, entonces son paralelos. Aparte de eso estamos viendo otra cosa, que el ventrículo izquierdo está mandando sangre al pulmón con presiones sistémicas. Entonces, mandarlo con presiones sistémicas es con mucha potencia y con presión en el pulmón. Entonces, todo paciente que tiene transposición va a tener insuficiencia cardíaca por flujo pulmonar aumentado y va a tener hipoxia por esta razón, ¿no? Que no se oxigena. Y la hipoxia va a depender del grado de cortocircuito que tenga, ¿no? Es más frecuente en hombres. Necesita para sobrevivir este cortocircuito que yo les hablé de cámara de mezcla, que es mejor que sea en las aurículas. Sin tratamiento, 30% muere en la primera semana de vida, si eso no se hace algo por ellos. Y 90% durante el primer año de vida. O sea, si no se trata, se va a morir sí o sí. Entonces hay que hacer eso. Si el paciente tiene un foramen oval permeable, nace con foramen oval, porque si no, no nacería, estaría muerto, se moriría a las horas. Nace con su foramen oval ahí medio abierto y no le sirve como cámara de mezcla porque es muy chiquito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mandarlo con dinámica, pasarle un balón por ahí y abrir el septo interauricular con un procedimiento que se llama rastro o abrosectomía, ¿no? Que consiste en romper el septo interauricular. El paciente sí es cianótico desde el nacimiento, pero si el paciente no tiene estenosis pulmonar y tiene buena cámara de mezcla, la cianosis, ¿cómo será? Muy poca.
porque tiene buena cámara de mezcla y va bastante sangre al pulmón. Entonces de repente ni se nota. Pero sí va a tener insuficiencia cardíaca. Desde el primer día de vida, no, de ninguna manera, ¿no? ¿Cuándo? Cuando caigan las presiones pulmonares del neonato, o sea, después de los 15 días. Entonces un paciente que nace con transposición puede pasar desapercibido para el pediatra en el periodo neonatal. Sí. Definitivamente. Sí. Si es que tiene buena cámara de mezcla, no hay estenosis pulmonar y el paciente no tiene infección ni nada, puede darle de alta y recién cuando el niño crezca y baje sus presiones pulmonares, ahí van a ver los problemas. Entonces el paciente necesita que le hagan un radio. Siempre cuando hay acidosis hay depresión miocárdica. Siempre cuando hay hipoxia hay depresión miocárdica. Y el paciente se puede chocar, o sea que cuando ustedes tienen un paciente con hipoxia, no solamente tienen que pensar, no hay oxígeno en la periferia, la célula de tal parte está sin oxígeno, sino que también la célula del miocardio está sin oxígeno. También hay acidosis láctica en el miocardio, entonces la fibra miocárdica deprime su contractura. Cuando nosotros tenemos un paciente que está haciendo crisis de hipoxia, tenemos que pensar que también está hipotenso y que también está en bajo gasto, además de la acidosis metabólica, además de la hipoxia. La acidosis metabólica, ¿qué produce en la célula? Lo mismo que hacer un ceviche, ¿no? Es el ácido láctico, es lo mismo que el limón. Entonces, cuando uno está pensando en la acidosis metabólica, debería de estar pensando que el citoplasma de nuestro paciente está siendo atacado igualito como cuando uno hace un ceviche. Igualito. Cuando uno hace el ceviche, ¿qué pasa? La proteína precipita. ¿No han visto que la carne rojita se vuelve blanca? ¿Por qué? Porque se cocina. Se cocina porque el ácido la hace precipitar la proteína y entonces eso le pasa a estas células de todo el cuerpo cuando está ácido el cuerpo. Entonces hay disminución de la resistencia vascular periférica, ¿no? Por esa razón, y hay hiperflujo, entonces el paciente va a tener falla cognitiva definitivamente, o sea, va a tener insuficiencia cardíaca. Esto ya lo vimos, ya sabemos por qué, tiene mayor número de mesas, mejor, si son más grandes, mejor, si está localizada en la aurícula, mejor, porque si tengo solamente un conducto, de repente no me sirve de mucho. Y cuando van a presentarse los síntomas, cuando cambien las existencias. Si tengo hipertensión pulmonar del neonato, no va a pasar nada y va a pasar todo. ¿Y por qué lesiones asociadas? Porque miren, yo tengo una transposición con estenosis pulmonar, ¿me conviene? Si no lo puedo operar, ¿me conviene o no me conviene? Si tengo una transposición y no la puedo operar, me conviene, ¿no es cierto? Porque ya va menos sangre al pulmón y no me va a hacer insuficiencia cardíaca. Pero que no sea muy severa, porque si es muy severa me va a hacer hipoxia, no me va a mandar suficiente sangre, ¿no? ¿Me conviene que tenga CIB o no? Sí me conviene que tenga CIB, ¿por qué? Porque miren, cuando tenga CIB, el ventrículo izquierdo no se va a chivar, porque el CIB va a compartir las presiones con el ventrículo derecho y entonces el ventrículo izquierdo se va a mantener. Porque ¿por qué es malo que se involucione el ventrículo izquierdo? Miren, por ejemplo, en este primer dibujo, donde no hay CIB, miren la presión del ventrículo derecho y la presión del ventrículo izquierdo. Como no hay CIB, no comparten presiones, no hay estenosis pulmonar, el ventrículo izquierdo involuciona. Y cuando yo quiero hacerle la cirugía correctora, que consiste en cortar la aorta y ponerle en la pulmonar, cortarle la pulmonar y ponerle en el otro lado, ¿qué va a pasar? Se va a morir, pues. Si el paciente ya está como esto, si el paciente